¡Wow! Cuando oyes un disparate, puedes hacer dos cosas: silencio o persignarte. Pero si eres una rosa, alejarte o acercar. Pero esta vez sin mirarte, hice un escaparate. Está hecho sin prosa, porque así es más sabrosa. Evolución económica de la guitarridad. Maderismo, primiguitarrismo, esclaguitismo, feudagitalismo, sociaguilismo, caguitarrismo. Maderismo. Época en que las guitarras unas a otras se comían, porque ellas así creían que la fuerza hallarían, y también la inteligencia, pero nunca la paz y menos la ciencia. A golpes de tambor, ellas a veces solían llevar una cuerda o dos. Era la época paleolítica, de piedra y sin política, donde las guitarras tenían corazón de piedra de día, si no, no sobrevivirían, y las creencias guisarras de esa época de guitarras. Literalmente ellas madera se daban, unas contra otras, el cuerpo primaba, lo principal era la caja, el miedo las descuaja. Luego llega el primiguitarrismo, en donde es la primera vez que se organizan a través de pequeñas familias, clanes, tribus y linajes. Muy pocos sonidos, ellas lo que producían, todo se lo comían, no ahorraban ni lucían el anterior maderismo donde mordían. Pues ya no creían en lo mismo, que la inteligencia y la fuerza de sus congéneres estuviera en el mástil ni en la madera, sino más bien en las tripas rojas y en las clavijas flojas. Entonces sacrificaban a guitarras inocentes. No parecía indecente comerse las tripas rojas, tampoco es inteligente. El esclaguitarrismo sigue cambiando. Ahora, en la época de la esclavitud, grandes clanes sometían, pero no se las comían, eran muchas y desabridas. Era mejor la esclavitud, pues comer mucha madera o tripas no es que fuera muy posible, aunque pudiera, y no daban beneficio, mejor ponerlas a hacer oficio. Por las guitarras invasoras, a otras en el precipicio, y las agotaban hasta el sacrificio. Tenían muchas deidades, como las diosas creadoras, a quienes les ofrecían rituales, con tripas de carnavales, para que las diosas les dieran estatus más estables, que favorezcan los cultivos, en la guerra a los maridos o en el amor a los aburridos. Y todo deseo diferente, que no sea con los dientes. Algunas por tradición las inmolaban en piedras, otras por religión en la cruz las quiebran. Si no cantan su canción, la echan de la nación. Luego viene el feudogitalismo, descendientes de esclavitud, millones de hijas esclavas, ganaron un poco de gracia en favor de bárbaras de nobleza o de la reina guitarra, y títulos les daban, partituras les llamaban. Un pequeño papel donde tocar podían sus propias melodías a cambio de un tributo para las feudoguitas, si no es que la reina guitarra de repente se los quita. Luego de ese mismo feudoguitarrismo, mientras las descendientes de las hijas de la nobleza también crecía con la gracia de la guitarra de la realeza, les daban títulos de condesa sobre grandes partituras donde poner su cabeza. En la época abominable era, y a cualquiera ofendiera, dar sacrificios de tripas, ni moradas ni rojas, que alguien ofreciera a diosas creadoras. En cambio, si se imponía el guitax o los impuestos, lo mismo que los diezmos, sino entonces a la hoguera. Pequeñas guitarras lograron las más altas expresiones de la música y canciones, pero en manos del maestro y hasta de un Padre Nuestro. Maestros que nunca veían, pero ellos sí las hacían sentir libres en la música. Entendieron por fin que nacer no es súplica, su máxima riqueza no estaba en el cuerpo, tampoco en la realeza y menos en la cabeza, sino en el guitarrista invisible, al que imitar era imposible, con el poder de tocarlas, con el don de afinarlas,
y justo para llevarlas a nuevos mundos las conducía, de increíbles armonías, ya que las guitarras ver por sí no sabían, pero oír sí que podían. Luego viene el sociguitalismo. Se plantea la unión de clases en un único grupo guitarreal. Abandonan la nobleza guitarreal porque propiedad privada de partituras se debe legar en toda la comunidad guitarreal y ya no solo a la guitarreal. Defiende la redistribución de la riqueza y su gestión por un sistema fiscobiblo guardados en un libro, pero no se sabía cómo controlarían la guitarrupción y el absolguiturismo. Lo padecen por igual, tal como el guitarrealismo, aunque ya no querían ofrendar tripas duras ni cuerpos tabladura, solo guitax del fiscobiblo, que la hoguera venía por añadidura. Caguitarrismo es el sistema más difundido en la guitarridad conocido. Como su nombre lo indica, privatiza hasta el contenido de casi toda tripita. Aquí, además de privatizar las partituras y algo más, se privatiza el creador, se adueñan del guitarrista, del artesano y del artista. Aunque nunca lo podían ver, entonces se inventaban uno, tal vez dos o tal vez tres. Tras bambalinas es de no creer. Entonces inventaron la propiedad privada de la música y de los medios de armonizar, por guitarrizar la sociedad privada, a través de la apropiación de procesos de pintadas, de fábricas de guitarras, hasta del AGN patentaron el ácido guitarrinonucleico en comercio de chicharras. Se creían dueñas de los médicos. ¿Esto quién lo perdonaría? ¿El mercauditorio pagaría? Ya no buscando música, sino guitax y guitarridendos. Era solo la plusguitarría, a costa de explotar recursos del guitráfico sin discursos, al fiscobiblo sin fiscalía. Luego viene la época posmoderna. Lo escrito posmoderno ya no está en un cuaderno, tampoco en partituras, ni libros de tapadura. Las guitarras creen ser martillos, o trompetas sin brillo, y otras se creen un violín, como imitando a Piolín. Las que menos se creen leña, y las que más se creen dueñas, y si no, creadoras de los guitarristas, de los maestros y de los artistas. Aunque cada vez hay más guitarras que aceptan que su real poder no está en recetas de comer muchas tripas o cuerdas, sino que está en el noble silencio, y que su destino es ser canal de la más alta vibración de la inmensa musicalidad. La medida de las guitarras es universal y nada las amarra. Es matemática en armonía, son libres de melodías. Si se salen del paraguiso, es cuando desconocen la vibra de quien las hizo.